Señores, buenos días. Hoy es viernes 26 del mes de abril. Ay, esta semana ya. Podemos decir que la próxima semana es mayo. Arrancando con lluvias, como siempre. Mi abuela decía, o crecí escuchando, que en todo mayo se llueve, que la temperatura es agradable, que el clima es agradable y que las primeras aguas de mayo se disfrutan porque indican prosperidad. Cuando yo era pequeña eso se decía. Yo no sé cómo usted creció escuchando las frases de mayo, pero qué bueno que usted esté ahí en sintonía con el sapo en la sopa y como lo prometido es deuda, nosotros hemos prometido que todos los viernes serían diferentes. Hoy usted vio la canción Incomprensible Amor del grupo New Eye, es un grupo cristiano con una voz encantadora, un tipo de letra que uno se pone a analizarla y definitivamente tocan el corazón, tocan el alma. Llega un momento que uno tiene una conversación estrecha con Papá Dios y uno dice, sí, das demasiado y yo doy muy poco, demasiado poquito para todo lo que tú me das como padre, para todo lo que tú me perdonas, para todo lo que tú me permites y aún así yo no me entrego a plenitud. Este programa de hoy promete. Estoy en compañía de una mujer súper preparada, es pastora, tiene una licenciatura en informática, tiene una licenciatura en mercadeo, es doctora en neuroteología cristiana y preparaciones por montón. Hoy nos acompaña la pastora Araceli Silverio. Bienvenida, pastora, ¿cómo se siente? Gracias por esa introducción así, pero toda la gloria es de Dios. Amén. Estoy bien, gracias al Señor. Pastora, Gracias, hoy Señor. nosotros vamos a tratar un tema muy lindo y es el crecimiento, salud espiritual específicamente. Hoy hay muchas lagunas sobre ese tema y necesitamos saber qué es salud espiritual. La salud espiritual la podemos definir como el estado de conexión y armonía entre el espíritu humano de cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando nosotros logramos tener esa conexión así con Papá Dios, que podamos recibir de Él su paz, su presencia, que podemos entrar en esa sintonía, en ese mismo dial, ahí con el Señor. Entonces, vamos a poder entender lo que es la salud espiritual. Cuando esa paz de Dios, cuando esa presencia de Dios nos arropa, y se lleva de nosotros todo lo que no le agrada, todo lo que nos impide disfrutar del fluir de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tanto nos cuesta tener salud espiritual? ¿Cómo se da ese proceso? Es un proceso de disciplina, porque tenemos que crear hábitos saludables, así como nuestro cuerpo físico, uno lo alimenta 3 veces al día. Nuestro hombre interior tenemos que también alimentarlo. Se alimenta, nuestro ser interior, nuestro yo interior, lo alimentamos con la oración, con la lectura de la palabra, con la comunión con el Señor, con ese tiempo de meditación, con ese tiempo devocional que cada uno de nosotros tiene que tener con el Señor. Una persona que quiere tener salud espiritual, usted habla de la lectura, del conocimiento, de manejar esa cercanía, crear esa intimidad con el Padre, pero no siempre se tiene ese hábito. Si una persona desea comenzar desde cero, ¿cuál sería la parte un poquito más fácil? ¿Cuál sería el primer hábito que debe adquirir? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Acercarse a Él. Aceptarlo es abrir su corazón, invitarlo a entrar. Jesús es un caballero. ¿Sabe? Él dice en su palabra que Él está a la puerta y llama. Si alguien escucha mi voz y me invita a entrar, yo entraré y cenaré con Él. ¿Sabe? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, eso es lo primero. Invitar a entrar a Jesús en nuestro corazón. Darle la bienvenida. Dice, se puede decir que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Y comenzar a reconocer que somos hijos de Dios. Esto es un proceso en el cual vamos creciendo a manera que vamos conociendo al Señor. Y vamos sanando todo nuestro ser a manera que nos vamos conformando, que vamos transformando la renovación de nuestra mente. O sea, que nuestra mente va siendo renovada con la palabra de Dios. Ese crecimiento, esa salud
¿podría darse de manera individual o hay que congregarse? Es recomendable congregarse. Es recomendable buscar un grupo de apoyo, una iglesia que te va a servir como grupo de apoyo, un pastor, un líder que te dirija. O sea, uno lo va a hacer individual porque tenemos que tener nuestra relación individual con el Señor. Pero es recomendable porque la misma palabra dice que no dejemos de congregarnos, sino que nos congreguemos, que tengamos un mentor. Él para eso dejó pastores, para que nos pastoreen. Y es necesario que busquemos un líder, una iglesia que nos quede cercana, en el cual nos podamos identificar, nos podamos sentir cómodos, a gusto, en confianza sobre todo, con ese líder, esa persona que el Señor ha puesto. Hay personas que saben orar en intimidad, que tienen buena conexión con Dios, pero no visitan una iglesia. Pero también se da el caso de muchas personas que visitan la iglesia, pero no tienen una intimidad con Dios. ¿Cuáles serían las partes positivas y cuáles serían las partes negativas de esos dos individuos? Ok, la parte, por ejemplo, en el caso que me pusiste de aquellos que saben buscar, que saben orar en la intimidad, pero que no se congrega, están faltando a un principio bíblico que es congregarse. Y aquellos que se congregan pero no buscan conexión también están mal, porque deben de buscar la buena dádiva del Señor, deben de buscar su presencia. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada, sin esa presencia de Dios. Vemos en la Biblia que Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy. Entonces esa presencia se consigue en la intimidad. El mismo Jesús se iba aparte al monte a orar y a entrar en intimidad con el Señor, o sea, con su Padre. Y él decía que lo que él hacía no lo hacía por cuenta propia, lo hacía por su Padre que lo envió. Así es. Con relación a las personas que visitan la iglesia, por lo general, ¿qué tan, o mejor dicho, cómo sería la tasa de las personas que se congregan en la iglesia, que asisten de manera puntual, pero que posiblemente no tengan una intimidad, ya sea por trabajo, porque viven muy atareados y no van creciendo de manera espiritual? ¿Cómo se da esa situación? Sabe que en cuanto a lo que es el crecimiento espiritual, las personas llegan, la palabra nos enseña que tenemos que nacer de nuevo y que vamos a nacer como niños, o sea, espiritualmente. Esto es desaprender para reaprender de nuevo. Entonces hay un proceso, están los bebés espirituales, los niños espirituales, los adolescentes espirituales, los maduros espirituales, hasta llegar a padres espirituales. Entonces nosotros como líder, como pastores, tenemos que entender cada una de esas etapas por la que pasa el nuevo creyente, la persona que llega al evangelio. Por eso la misma palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Lo que sucede es que todavía no han tenido ese encuentro con Jesús, aunque estén yendo, estén conociendo, pero esto es un proceso de crecimiento y de madurez. También vemos personas que tienen 20 años en el evangelio y se comportan como acabados de llegar, porque no han tenido ese encuentro. ¿Por qué? Porque no tienen esa dedicación, ese hábito, esa disciplina de buscar del Señor cada día. Pastor, estamos hablando de salud espiritual, pero se da la situación que por lo general el que llega a la iglesia, el que llega buscando a Dios, no es porque tiene salud espiritual o ha pasado por un proceso difícil, una enfermedad. Miles de situaciones se dan, pero no cuenta con esa salud. ¿Qué tiempo aproximado se lleva y cómo ustedes como pastores tratan de recuperar y lograr directamente una sanación en ellos? Bueno, esta sanidad se va a dar a medida que la persona vaya profundizando en el Señor. Porque si va de vez en cuando, si no crea el hábito de la lectura, el hambre y la sed de buscar de Dios cada día, su proceso se puede prolongar. Pero si es una persona que desde que entra comienza a buscar de Dios, comienza a interesarse en la lectura de la palabra, en escudriñar las escrituras, en orar, en buscar esa intimidad con el Señor, su crecimiento va a ser más rápido. O sea, yo no puedo decirte el tiempo que va a durar, eso lo sabe el Espíritu Santo, por la conexión que esa persona tenga con el Señor.
Usted está hablando directamente sobre la fe y el proceso de restauración. ¿Cuál es el papel que juega la fe para ese individuo restaurarse y tener salud espiritual? Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en Hebreos 11, en su verso 1. Pero también tenemos que entender que sin fe, dice la misma palabra el apóstol Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres recibir restauración, pues tú tienes que tener fe en Dios y que Él cumple sus palabras y en su palabra. Pero hay muchas personas que dicen tener fe, pero usted acaba de describir que fe es creer sin ver. Exacto. ¿Qué tanta posibilidad o cómo anda la tasa de la gente que cree sin ver en las iglesias cuando se congregan? Bueno, por eso es que muchas personas pasan por proceso, o sea, el proceso de madurez. A medida que van siendo procesados, su fe va creciendo. O sea, es una manera de la que vamos como cogiendo más del Señor, ¿verdad? Afirmándonos más, afirmando nuestra fe. Vamos creciendo. Desde su experiencia, ¿los procesos son positivos o son negativos en la vida de las personas? Para mí, y desde mi propio punto de vista, son positivos. El proceso de azotarte, procesarte, como dicen en el Son tema del positivos. barro, pasarte por fuego. Sí, sí. Son positivos porque ellos sacan lo mejor de nosotros. Si vemos, por ejemplo, ¿sabe? Por eso el Señor nos compara con el olivo, que tiene que ser machacado para poder extraer de él el aceite, como las uvas que tienen que ser machacadas para traer el mejor vino. Así pasa con nosotros, el alfarero, con el barro. Son ejemplos que pone y que nos ayudan a nosotros a menguar para que el Señor crezca en nuestras vidas. Hay personas que llegan con enfermedades. Aquí en la República Dominicana hay creencias de brujería. ¿Cómo se da el tema de la fe, el tema de la salud con el tema de la brujería? ¿Llegan personas a la iglesia que padecen este tipo de situaciones y cómo ustedes lo manejan? Sí, claro que sí, pero la palabra de Dios, el poder de Dios es inigualable. No hay nada que supere el poder de Dios. No hay brujo, no hay hechicero. No hay nada que supere al poder de Dios, pues Dios es el creador absoluto de todas las cosas. Y todo... dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará en el nombre de Jesús. Y el ministerio de Jesús contaba él lo que hacía era enseñar la palabra, predicar, sanar los enfermos y echar fuera demonios. Eso mismo se nos ha delegado a nosotros como iglesia, hacer ese mismo trabajo. Es el trabajo de cada cristiano, predicar este evangelio del reino a toda criatura. Sanar los enfermos a través de la oración. Dice el apóstol Santiago que la oración de fe sanará al enfermo. Pastora, yo crecí escuchando desde niña que en algunos velorios había muertos que se encarnaban, decían, se le montó el muerto en ese velorio. No sé si usted ha escuchado eso. ¿Existe la posibilidad de que una persona muerta se le monte a alguien que esté ahí en ese velatorio? No es la persona muerta, son espíritus que toman forma. Son espíritus de las tinieblas que se mueven en los aires, porque la misma palabra en Efesios nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, ellos se mueven, pero a las personas que dice que se le encalan, son personas que han tenido alguna relación en ese mismo orden, ¿sabe? Con el muerto, casi siempre con un familiar. Son espíritus de las tinieblas y esto viene por procesos de pactos ancestrales, pactos generacionales, que la gente comete en la ignorancia de no conocer de Dios, y además la cultura antigua, lo que enseñaban a las personas era a creer en identidades, en deidades de las tinieblas, porque creer en ídolos, creer en imágenes, es creer en el mismo Satanás. Si eso sucede en hogares, si eso sucede en velatorios, en la iglesia, cuando alguien llega con un espíritu, ¿existe la posibilidad de que un pastor, cuando esté reprendiendo la situación que invade a esa persona, pueda adquirir esa negatividad y todo lo que esa persona posee en su cuerpo? No, porque si el pastor es un pastor consagrado al Señor, ¿sabe? La fuerza de las tinieblas no va a poder contra nosotros. El poder de Dios
sea, nosotros somos los representantes, los que estamos encomendados para hacer la labor de Jesús. O sea, y Él vino a libertar a los cautivos. Entonces, al pastor, al ministro, que no tenga puertas abiertas, lo que nosotros le llamamos puertas abiertas, conforme a la palabra, es que ande bien delante de Dios, que no ande con situaciones, o sea, que no le dé cabida, que no ande en doble vida, en doble moral. Entonces va a tener autoridad para echar fuera serpientes y escorpiones y toda fuerza creada y nada nos dañará. Dice Lucas 10:19. O sea, tendremos autoridad sobre toda fuerza de las tinieblas. Entonces, acabamos de pasar de que existe la posibilidad de que una persona tenga un espíritu de enfermedad. Sí existe. Entonces, cuando estamos en la iglesia, hablamos de los milagros. Mucha gente ha manifestado y ha testificado su salud a través de procesos en la iglesia y dice, Dios me curó, Dios hizo un milagro en mi vida. ¿Cómo se da el proceso de fe y el proceso de la ciencia? ¿Cómo vamos los milagros con la medicina, los médicos? Amén. Ese es un tema tú has tocado un tema muy lindo. Muy lindo, sí. Y a la vez controversial porque hay mucha gente que no cree en milagros. Hay muchos amantes de la ciencia que no creen en los milagros, personas que han estudiado mucho, pero hay otros que hemos estudiado también y hemos descubierto. Bueno, ahora mismo está muy en boga lo que es la neurociencia. Y la neurociencia, ¿qué es lo que ha venido a hacer? La neurociencia lo primero es que estudia el sistema nervioso del ser humano. Y ha venido a descubrir lo que la Biblia ya ha afirmado desde que fue inspirada por Dios. O sea, lo que ha venido la ciencia a descubrir es lo que ya la Biblia hace tiempo que lo dijo. Y han venido a descubrirlo a través del estudio de la neurociencia. Excelente. Entonces, hablando de los milagros. Y hablamos de milagros y hay milagros que se pueden manifestar. O sea, hay muchos estudios científicos que demuestran, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios. Hemos visto y podemos analizar, y yo invito a cualquier hermano y el que tenga duda que entre en las páginas de internet y busque milagros, descubrimientos, que busque estudios científicos y los lea acerca de qué hace la lectura de la palabra en el cerebro, por poner un ejemplo, porque hay cantidad. O sea, cuando leemos la palabra de Dios, cómo baja los niveles de la soledad, cómo se regula los niveles de ira en las personas. Las emociones. En las emociones. Esto va a trabajar directamente a las emociones, a nuestro carácter, a nuestra personalidad y a nuestra salud física también. Pastora, personas tienen muchísimos tiempos o pueden durar muchísimos años orando, pidiendo un milagro en su vida, de salud, de lo que sea el Señor. Y a veces cuestionan directamente por qué Dios no lo cura o no cura a su pariente. Cuando ocurre un milagro en su vida y esa persona testifica, convierte su vida a Dios, pero posiblemente los familiares no estén de acuerdo, que comience esa persona a batallar, a intentar persuadir a su familia de que si Dios lo hizo conmigo y hay 3 enfermos, pues también lo puede hacer contigo. ¿Qué sería la forma más correcta de comenzar a intentar a que los demás lleguen a la vida de Dios? Porque hay mucha gente que dice, no, fulana satura. A mí no me gusta que fulana esté aquí porque fulana siempre habla de Dios. Esa no se calla con Dios. Bueno, la mejor manera es primero orar por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. Donde quiera que nosotros estamos, vamos a orar. El cristiano no se puede callar de hablar de las bondades del Señor. Nosotros, eso es nuestro pan diario de cada día. Hablar de las virtudes del Señor, de lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, vamos a hablarlo, pero vamos a tener claro una cosa, que quien convence es el Espíritu Santo.
Amén. Señores, vámonos a la primera pausa comercial. Este tema está buenísimo, hay que continuar, vamos a indagar más. Hoy nosotros vamos a absorber, yo no sé qué pasó, pero el tema era salud espiritual. Pero yo tengo, señores, desde el martes hablando de crecimiento espiritual. Yo no sé qué es lo que pasa, pero la pastora está aquí y nosotros vamos a hablar de ese tema. Alison, vámonos a la pausa comercial, retornamos en breve. Aprovecha ahora que estamos en pausa comercial y síguenos en las redes como El Sapo en la Sopa, en YouTube, Instagram y TikTok. Señores, a ustedes gracias por seguir ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales como El Sapo en la Sopa. Estamos en Instagram, estamos en YouTube y también estamos en TikTok. Si en algún momento usted no estuvo disponible de 10 a 11 de la mañana, usted puede enterarse de todo lo que nosotros hemos hablado aquí a través de las plataformas digitales. A un solo clic, como dicen ahora, los que se enfocan en tecnología y en medición. Nosotros vamos a continuar. Recuerden que nosotros iniciamos hablando de salud espiritual. La pastora Araceli se encuentra con nosotros y vamos a continuar, pero con crecimiento espiritual. Entonces, pastora, ¿cuáles serían las herramientas necesarias que una persona necesita emplear para comenzar a creer en fe? Porque de tener fe, todo el mundo dice que cree. Hasta el ladrón cuando sale a la calle, agarra y dice, en el nombre de Papá Dios, Señor, cuídame. Hasta el ladrón cree. Entonces, sí, una persona que dice tener fe, pero que realmente posiblemente no tenga o no esté evolucionando, ¿qué debe hacer? Bueno, hablar de crecimiento espiritual es saber que si vamos a crecer tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto y que es dejar de ser nosotros para hacer lo que Dios quiere que seamos. Es parecernos más a Dios. Entonces ya ahí el ladrón no entra. Ya está complicado. Entonces yo tengo que salir de la carne, dejar de hacer lo que me gusta y comenzar a hacer lo que le gusta a Papá Dios. Perfecto. Dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Pastora, pero ¿y si se da de que posiblemente lo que me gusta mucho? ¿Cómo yo comienzo a hacer para que Dios me convenza de que quizá yo estoy errada y que la forma correcta es la de Él y no la mía? La palabra de Dios dice que todo me es lícito, más no todo me conviene, dice el Señor. La voluntad de Dios es mejor que la voluntad nuestra. Demostrado eso por la palabra, que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor. Entonces, siempre que Dios quiera hacer algo con nosotros, la responsabilidad nuestra es dejarnos cambiar por Él, dejarnos transformar por Él. Y si hemos venido a los pies de Cristo es para tener lo nuevo de Dios en nuestras vidas, no para seguir igual. Pero que a veces también el ser humano se cree perfecto y si yo no robo, si yo nunca he asesinado a nadie, todo lo que yo hago está bien, a veces no reconocemos nuestros errores. ¿Cuáles serían las herramientas que yo tengo que utilizar para empaparme de las informaciones, las leyes de Dios, cómo comienzo para ver si es cierto de que yo soy tan perfecto y que yo no hago nada? ¿Sabe que esa es una pregunta sumamente importante? Porque antes de conocer al Señor, yo me sentía así, que no. Yo no hago nada. Yo no hago nada mal hecho, yo lo que hago es trabajar mucho, estudiar mucho. Yo entendía que todo eso, pero nosotros somos incompletos hasta que no tenemos al Espíritu Santo, al Señor en nosotros. Hasta que no tenemos a Dios en nuestro corazón, a que no hacemos la voluntad de Dios, estamos imperfectos, ¿sabes? Que también se da la situación de que a veces, Papá Dios, yo soy buena, trabajadora, estudio, yo no salgo a ningún lado, yo no fumo, yo no robo, yo no asesino, y yo me porto bien, y yo como que no prospero, pastora, y resulta que a ese fulano, ese malísimo, miren, un jipetón anda, pastora. Todo eso se da en la religión y también se da en el proceso de fe. Hasta el que no cree tiene ese tipo de vocabulario. Sí, esa persona que maneja ese dato, ¿cuáles versículos? O mejor dicho, ¿cómo comenzaría? Porque, por ejemplo, a veces dice, léela completo desde el inicio la Biblia. Un nuevo creyente, ¿cómo debe comenzar a leer la Biblia? ¿Desde el Nuevo Testamento o desde el Antiguo Testamento? Bueno, la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esto en lo que tú has comentado. Lo primero es comenzar a buscar de Dios, abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que entre en nosotros. Luego comenzar a tener comunión con el Señor. O sea, Él está buscando que tengamos comunión. Leer la palabra, a mí particularmente, hay varios métodos de lectura.
pero a mí particularmente me gusta comenzar desde el Génesis, desde el principio de la creación, y comenzar a ir haciendo un análisis desde la Biblia, desde los inicios, desde la plataforma de la zapata, comenzar lo que fue la creación, quién fue Dios. Hay varios métodos, quiero decir, yo como maestra utilizo el método de comenzar desde el Génesis, a enseñar la palabra desde ahí. La palabra de Dios la podemos estudiar en un contexto histórico-gramatical, conociendo lo que es la historia, además de los acontecimientos en cada libro de la Biblia. Tenemos que mirar el contexto político, el contexto social, de lo que estaba atravesando el pueblo de Dios en esa etapa de tiempo para poderla entender. Porque muchas veces la palabra está hablando algo y la gente no entiende. Yo siempre recomiendo que lea la reseña. Cuando se está leyendo la Biblia, hay Biblias que tienen en la primera página de cada libro o al final de cada libro una reseña donde te dice el autor, los destinatarios, el contenido, la fecha de la escritura. Y cuando una persona lee esto primero, antes de leer el libro, sabe quién es el autor, el contenido, el destinatario, el tema central, ya va a tener una idea de lo que está pasando. Cuando usted estudia la condición social, sociopolítica, saber cómo vivía esa gente en ese momento. Saber cómo vivía esa gente, lo que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces ya va a tener más luz a lo que la palabra le está enseñando. Va a saber que quien habla, a quién le está hablando, por qué le está hablando. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, en las cartas a los Corintios, hay muchas recomendaciones en cada una de las cartas que el apóstol Pablo enviaba. Ese es un libro muy polémico, pastora, porque es un libro que incluso nosotros, como en mi caso, lo voy a decir personal, cuando yo leí que la mujer debía callar y el hombre era que, yo dije, pastora, tengo inquietud, necesito hablar con usted. No sé si usted recuerda. Digo, pastor, ¿y cómo es que la mujer no tiene derecho a hablar? Que el hombre es la batuta y es quien tiene la palabra. Y ahí, qué bueno que lo trae esa memoria, porque hay gente que han hecho esta doctrina de eso y no le permiten a la mujer hablar. Pero no, cuando analizamos era lo que estaba aconteciendo en ese momento en la ciudad de Corintio. Por lo que estaba aconteciendo, había una disputa entre hombres y mujeres. En ese entonces quien enseñaban eran las mujeres y no estaban enseñando bien, porque allá a quien se adoraba era Diana de los Efesios, una entidad. O sea, ellos no conocían del Espíritu Santo y la misma palabra lo dice. Entonces, había una disputa porque ellas estaban mal enseñando. Entonces, es una medida correctiva o disciplinaria lo que el apóstol Pablo está poniendo para que haya disciplina, para que haya orden. O sea, que la mujer sí puede hablar, sí, pastora. Claro que sí, claro que sí. Porque es que se dan situaciones en las iglesias. A veces sientan las mujeres de un lado y los hombres de otro lado. Son muchas cosas, pastor. Entonces, cuando yo leí eso, yo me asusté. Digo, tengo que hablar con mi pastora para que me aclare esto. No, entonces lo que sucede es que fueron medidas disciplinarias, pero fueron estrictamente para Corintio, para ese pueblo, para esa iglesia de Corintio que estaban aconteciendo ese tipo de situaciones de indisciplina que había. Y fueron medidas correctivas, pero no era para el resto de la población, para las demás iglesias. Cuando estudiamos las iglesias y vemos las cartas que el apóstol Pablo envió, entonces nos damos cuenta y viene luz a nosotros y decimos, bueno, pero que eso no fue así. Si están así es porque hay una disciplina. Sí, pastora, cuando estamos comenzando a leer la Biblia, a veces no entendemos las cosas y nos faltan informaciones. Hay Biblias que tienen un vocabulario más fácil de hacer una interpretación porque te plantan el contexto completo, pero hay otras que no. Una persona que es un bebé espiritual, como usted le llamó anteriormente, ¿cuáles serían las versiones que debe comenzar a leer de la Biblia? ¿En qué lenguaje? Bueno, yo recomiendo que tenga siempre una Biblia de estudio. ¿De estudio? Okay. Porque la Biblia de estudio pues le va a explicar. Tiene una explicación debajo o una explicación en el tema. Hay muchas Biblias muy buenas que enseñan bien, que enseñan con claridad. Hay Biblias Thompson que son muy buenas. A mí me gusta la Reina Valera. Okay. Pero hay Biblia de versión actual
que también hablan clarísimo. Que se puede Y interpretar. Que se bien. interpreta de la manera muy fácil. Ahora mismo hay muchas Biblias que hablan bastante claro. Se Perfecto. pueden utilizar. Y con relación ya directamente al tema de los versículos, cuando una persona comienza a leer la Biblia, ¿es recomendable que lea el contexto completo? Porque hay veces que en las iglesias solo se lee un versículo en específico. ¿Es recomendable leerlo completo o solo leer un versículo? Yo recomiendo leer el libro entero o la carta completa. Por ejemplo, si está estudiando a Gálatas o a Romanos, que lo lea completo en su casa, ¿verdad? En su tiempo de devocional con el Señor, que lea, que proponga en su corazón, bueno, esta semana o en estos 3 días yo me leo a Gálatas, yo me leo la carta a los Romanos, pero con entendimiento. O sea, para que pueda tener entendimiento, lo lea completo. Entonces va a poder determinar el texto y el contexto, qué es lo que quiere decir cuando lo lee completo. Perfecto. Cuando estamos leyendo la Biblia, la primera vez surgen muchas preguntas, demasiadas. Yo fui testigo de eso. Gracias a Dios yo tuve la orientación adecuada, comencé a estudiarla, tomo clases, señores, con la pastora, comencé a empaparme, pero no todo mundo cuenta con alguien que te pueda orientar desde una parte histórica, contextual, darte las informaciones como tal, precisa. Si una persona está creciendo en fe y posiblemente tiene una Biblia, cualquiera que haya encontrado en su casa, no tiene una Biblia de estudio, ¿cómo podría orientarse o cuáles serían las vías correctas para comenzar a estudiar y hacer comparaciones? Porque hay comentarios que llegan de afuera que podrían confundir a esa persona que está creciendo espiritualmente. Sí, por lo general, casi en todos los templos tienen un día para dar clase. Ok. Entonces, lo recomendable es acercarse a los grupos de clase. Dicho sea de paso, a los grupos de clase van poco. ¿Es verdad? Ay, 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 Dios mío, Padre amado. Yo he visto en varias congregaciones que en los grupos de la clase no asisten. Como que siempre hay más situaciones que no llegan tanto a tiempo. Uno quiere dar un estudio y como que al estudio llegan poco, a la oración llegan poco. El día de la alabanza, ahí sí hay mucho, hay más personas. Mucho. Pero hay que crecer en conocimiento para uno poder, cuando recibamos alguna información errada, pues poder decir, no me voy a dejar influenciar. Porque hay personas también que entienden el tema de que el cristiano es perfecto. ¿Qué opinión usted tiene de que usted sale por ahí, usted es cristiano y los demás piensan que usted no se equivoca, que usted no es humano, que usted es perfecto, que usted se la sabe toda? Como que no hay derecho a nada después que usted es cristiano, pastora. Bueno, es lo mismo que estábamos hablando, que las personas no entienden que esto es un proceso. O sea, dice Filipenses que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entonces eso es un crecimiento espiritual. Ahí es que le llamamos el crecimiento, cuando tú vas dejando de hacer lo que a Dios no agrada para hacer lo que a Dios le agrada, para hacer la voluntad de Dios. Entonces todavía estamos en el camino de la perfección, de la santificación. Pero cada día, lo recomendable es cada día presentarnos ante Dios y no creernos que nos la sabemos todo, sino creer que necesitamos de Dios cada día, necesitamos buscar del consejo del Señor cada día, buscarlo en oración y presentarnos delante de Él. Pastor, usted está hablando de presentarse delante del Señor. Hay un tema que es un poco difícil de conversar ante algunas iglesias o líderes, y es el tema de las vestimentas. Hay personas que andan en busca de Dios, pero no lo dejan entrar a la iglesia. Una persona rota con situaciones y aún así que le digan, ahora no. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, hay un error entonces ahí por parte del templo que está haciendo eso, porque el Señor dice en su palabra, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. O sea, tenemos que permitir que vengan como quieran, como estén, mejor dicho. Nosotros donde estamos, donde está el local, el templo de nosotros. Casa de Dios, casa de oración. Sí, casa de Dios, casa de oración. Estamos en una área muy vulnerable donde hay muchos indigentes, donde hay mucha gente que anda en las calles, donde hay una zona donde caminan y transitan muchos adictos, muchas prostitutas. O sea,
Entonces no podemos decirle que no, porque no estaríamos haciendo el trabajo de Jesús. Él vino a buscar lo perdido, lo que se había perdido. Y dice el Señor en su palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. En ese grupo que hay ahí hay pastores, ahí hay ministros de Dios, ahí hay evangelistas. Ahí hay lo que el propósito de Dios tenga. Entonces el trabajo de nosotros es sanarlo, restaurarlo, para que el propósito de Dios se dé en la vida de esa persona. Llevarlo desde el nivel donde están al nivel que Dios lo quiere poner. Amén. Pastora, ya nosotros hemos llegado a la parte final. Los dos temas han estado chulísimos. Una palabra final a esas personas que están en sus hogares, que posiblemente estén pasando por una situación difícil, que no saben tener una cercanía con Dios, o quizás sí lo han hecho, pero se han alejado del Señor y quieren pedir perdón, quieren acercarse a Él, quieren comenzar desde cero. ¿Qué usted le diría a esa persona que está ahí en casita? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Hay que buscar de Dios, hay que dejar todo lo que está haciendo que a Dios no agrada, pero acérquese al Señor. Lo primero es acercarse a Dios con confianza. Él es un Dios todopoderoso, para Él nada es imposible. Y Él tiene la respuesta o la solución para cualquier situación que a nosotros se nos presente. Estás a tiempo todavía, acércate, busca de Dios. Esa es mi recomendación. Amén. Señores, ustedes ya han estado una horita completita aquí con nosotros. Antes de nosotros despedir el programa, dirección, nombre de la iglesia, los días que nos congregamos y todo lo demás, que allá recibimos a todo el mundo con amor. Con amor a todo el mundo. Así es. La dirección, ¿dónde se encuentra la iglesia, pastora? El nombre de la iglesia y los horarios. Muy bien, estamos en la Máximo Gómez, número 145, Alto. Ahí en la callecita, eso le decían antes Pantalón, la calle Pantalón. Sí. Al lado de la casa de Balaguer, para estar entre la 30 de marzo y Antonio Guzmán, lo que era la General López antes. Ahí estamos en el tercer nivel, Casa de Dios, Casa de Oración. ¿Cuáles días? Los miércoles a partir de las 7:30 y los domingos a partir de las 9:30. Así que ya usted sabe, señores, nosotros nos encontramos el lunes no, porque es Día del Trabajador, aquí es festivo en la República Dominicana, entonces sería el martes, Dios mediante. Hasta la próxima.